Historias de Jack. Empezamos. Si alguna vez tropiezas con un rincón de Internet que parece demasiado silencioso, no entres. Ese silencio es la señal de que has cruzado a un lugar donde mirar cuesta más que la vida. Lo que voy a contar no es una historia inventada, ni un intento de asustar por diversión. Esto pasó de verdad, y todavía hoy no sé si fue un error o una condena. Estaba en Berlín, en una habitación de hotel barato con las paredes desconchadas, una cama que olía a humedad y un portátil viejo que se calentaba como si fuera a explotar en cualquier momento. Hacía semanas que navegaba por la red oscura, más por obsesión que por necesidad. Quería respuestas. Quería sentir que había algo más allá de la superficie que todos consumen cada día como si fuera toda la realidad. En la Deep Web hay de todo. Foros de conspiranoicos, estafadores que prometen dinero fácil, manuales de magia absurda que parecen escritos por adolescentes aburridos. Ya nada me sorprendía. O eso pensaba. Aquella noche, entre enlaces que no llevaban a ningún sitio y páginas muertas, apareció un archivo con un nombre extraño. Die verborgenen Regeln. Las reglas ocultas. No tenía contraseña, ni advertencias, ni nada. Eso fue lo primero que me extrañó. Normalmente, si algo está encriptado o protegido, al menos sabes que detrás puede haber algo valioso. Pero aquí, nada. Era como si alguien hubiese querido que yo lo encontrara. Lo abrí sin pensarlo demasiado. Al principio parecía un ensayo aburrido sobre economía, poder y psicología social. Lo típico que un académico amargado publicaría en un blog que nadie lee. Pero poco a poco, línea a línea, empecé a darme cuenta de que no era teoría. Era un manual, una guía práctica. Cada página estaba escrita con un lenguaje frío, casi quirúrgico. No había adornos, no había metáforas, solo instrucciones. La primera regla me dejó helado. Nunca te muestres poderoso. La riqueza no se exhibe, se esconde. Quien parece humilde controla a quien ansía aparentar. La segunda, el silencio compra más lealtad que el oro. Haz que teman hablar, no que deseen callar. Pasaba las páginas sin darme cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Cada regla era peor que la anterior, como si alguien hubiera diseccionado la ambición humana y la hubiera transformado en leyes. Lo inquietante no era solo lo que decían, sino los ejemplos que las acompañaban. Nombres reales, empresarios que habían desaparecido de golpe, políticos que habían dimitido sin motivo aparente, artistas que se habían retirado en silencio en el mejor momento de su carrera. Recordaba los titulares, recordaba haber visto esas caras en los periódicos, en las noticias de la tele, y ahí estaban, listados como ejemplos de lo que ocurre cuando una regla se aplica con precisión. Seguí leyendo. Una de las normas decía: nunca destruyas a tu rival de inmediato, haz que ascienda, haz que confíe en ti, y solo cuando dependa por completo, córtale el aire. Otra, el enemigo no es quien te odia, el enemigo es quien aún no sabe que ya trabaja para ti. Me reí nervioso. Pensé que era algún tipo de broma elaborada, un juego mental para gente como yo, que se mete demasiado en la red profunda. Pero a la vez, algo en esas frases encajaba demasiado bien con lo que veía a mi alrededor cada día. Durante la siguiente semana, no pude dejar de pensar en el archivo. Volvía cada noche a la habitación, cerraba las cortinas como si alguien pudiera espiarme desde fuera y lo abría de nuevo. Lo estudiaba como si fuera una droga. Empecé a notar cosas extrañas en mi vida diaria. Caminaba por Alexanderplatz y veía a ejecutivos hablando entre ellos. Ya no los escuchaba, solo los observaba, intentando encajar sus gestos con las reglas del documento. Cuando uno reía demasiado fuerte, recordaba la frase: quien más ríe, más teme. Cuando otro fingía estar distraído, pensaba en la regla que decía: el poder se mueve en los márgenes de la atención. Era como llevar unas gafas que de repente te permitían ver un código oculto en cada conversación, en cada movimiento, en cada noticia del telediario. Una noche incluso soñé con las páginas del archivo. No había imágenes, solo palabras,
pero se repetían en mi cabeza como si fueran voces susurrándome. Me desperté sudando, convencido de que alguien me había observado mientras dormía. Y entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Al volver a abrir el documento, después de varios días, encontré un epílogo que no estaba allí antes. Un texto oculto, como si se hubiera desbloqueado al leer lo suficiente. Se titulaba Der Preis des Wissens, el precio de saber. Decía, quien lea estas páginas ya no es un espectador, ahora formas parte, has sido observado, tus decisiones serán evaluadas. Si aplicas las reglas, prosperarás. Si las ignoras, te convertirás en ejemplo. Me quedé paralizado frente a la pantalla. No era solo lo que decía, era cómo lo decía. Ya no era un tono académico ni distante. Era directo, personal, como si alguien me hubiera escrito a mí. Apagué el portátil de golpe, convencido de que era suficiente por aquella noche. Pero el eco de esa última frase me siguió incluso cuando salí a fumar a la calle, intentando calmarme. El aire de Berlín estaba helado, pero lo que sentía era algo más. La certeza de que ya no había marcha atrás. Ese fue el principio del fin. Cuando descubrí aquel epílogo oculto, supe que algo había cambiado. No era un simple texto, era una advertencia, o peor, una amenaza. Has sido observado. Esa frase no me abandonaba. Era como si la hubiese tatuado en mi mente. Durante los días siguientes empecé a notar cosas que antes no estaban ahí. En el metro de Berlín, al mirar mi reflejo en los cristales, me daba la sensación de que alguien detrás me observaba fijamente. Giraba la cabeza y no había nadie. O mejor dicho, había demasiada gente y cualquiera podía estar mirando. Esa incertidumbre era peor que la certeza. Un martes por la mañana recibí un correo electrónico en una de mis direcciones desechables. No tenía asunto ni remitente claro. Dentro solo había una línea. Regla número 7. Jamás confíes en la casualidad. No sé cómo pudieron llegar a esa cuenta. Era imposible. La había creado con Tor. Había cambiado claves y rutas 1000 veces. Y sin embargo, ahí estaba. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Cerré el portátil con violencia, como si eso pudiera romper el lazo invisible que me unía a ese archivo. Intenté destruirlo. Lo eliminé, borré la memoria, quemé literalmente el disco duro en el patio trasero del hotel. Pensé que todo había terminado, que por fin me libraría de esa obsesión. Pero esa misma noche, al volver a conectarme, apareció de nuevo en mi escritorio. El mismo archivo, con el mismo título, Die verborgenen Regeln. Como si se estuviera riendo de mí. El miedo se convirtió en paranoia. Empecé a evitar a mis compañeros de trabajo. Cuando alguien me hablaba, yo me preguntaba si seguía alguna de esas reglas. ¿De verdad me preguntaba por cortesía cómo estaba? ¿O buscaba una grieta para entrar en mi vida? Ya no podía distinguir entre la realidad y lo que el manual me había enseñado a ver. Me mudé a Hamburgo, a un apartamento vacío, con las persianas siempre bajadas. No tengo fotos, no tengo recuerdos personales. Lo único que me acompaña es ese portátil y el archivo que se niega a desaparecer. Cada vez que enciendo la pantalla, hay nuevas notas añadidas, frases que antes no estaban. Una de ellas me dejó helado. El observador ha sido aceptado. Ahora decide, aplicar o ser ejemplo. Como si me estuvieran dando una opción. O jugaba según sus reglas, o me convertía en una advertencia para otros. Al poco tiempo empezaron los fallos eléctricos en el edificio. Cortes de luz que duraban apenas unos segundos, siempre cuando estaba conectado a la red profunda. Una noche, al volver la electricidad, encontré un documento nuevo en la carpeta del archivo. Se llamaba con mi nombre, Jack. Dentro había un registro de mis movimientos, lugares donde había estado, fechas exactas, incluso conversaciones que había mantenido en cafeterías, detalles que yo mismo había olvidado. Alguien lo sabía todo. No era una broma, no era un simple texto encriptado. Era un espejo de mi vida, construido a mis espaldas. Empecé a salir lo mínimo. Compraba comida en tiendas alejadas. Pagaba siempre en efectivo. Aún así, cada vez que regresaba al apartamento, encontraba una nueva señal de que alguien había estado allí.
Una taza movida de sitio, una ventana abierta cuando la había dejado cerrada, un mechón de pelo que no era mío en el lavabo. En la red oscura, algunos foros hablaban del documento como una leyenda urbana. Lo llamaban la Biblia Negra del Poder. Decían que nadie sabía quién la había escrito, ni cuántos habían desaparecido después de leerla. Algunos aseguraban que era un experimento de las élites para reclutar a nuevos miembros. Otros que era una trampa, una lista negra disfrazada de manual, diseñada para marcar a quienes fueran lo bastante curiosos como para abrirla. Yo ya no sabía qué creer. Solo sabía que estaba dentro, atrapado, sin salida. He intentado compartirlo, subirlo, copiarlo en discos externos. Siempre desaparece antes de llegar a otra persona, como si la propia red se encargara de protegerlo. Lo único que consigo es que regrese a mí, una y otra vez, con más frases añadidas. A veces pienso que todo esto es un examen, que me observan para decidir si merezco entrar en su círculo. O quizá ya decidieron que no, y lo único que hacen es preparar el escenario para que mi nombre aparezca en las próximas páginas. Como otro ejemplo más. Sé que estoy perdiendo la cordura. Vivo rodeado de silencio, pero no es el silencio de la calma. Es el silencio que precede al desastre. Y ahora os lo confieso. No sé si contaros esto ha sido mi último error. Quizás ya me han convertido en ejemplo. Quizás esta narración sea la forma en que desaparezco. Así que os dejo con una última frase del manual, la más perturbadora de todas, la que aparece cada vez que cierro el archivo y vuelvo a abrirlo. El poder no se posee, el poder te posee a ti, y si lo lees, ya nunca volverás a estar libre. Si has llegado hasta aquí, ya formas parte de quienes conocen estas reglas. Ahora la decisión es tuya. ¿Te quedas en silencio o dejas tu huella? Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué harías tú si este archivo llegara a tus manos. No pensé que la curiosidad pudiera ser más peligrosa que el miedo mismo, hasta esa noche. Lo que voy a contarles no es un juego, ni un rumor de internet, es la realidad cruda que se esconde detrás de la pantalla. Todo comenzó con un hilo en la Deep Web, un mensaje cifrado que prometía algo imposible, una experiencia única, un desafío donde los límites de la vida y la muerte se ponían a prueba, solo con armas blancas. Al principio lo tomé como otra curiosidad macabra de la red, pero había algo en la forma en que los participantes hablaban, en la seriedad que destilaban sus palabras, que me hizo darle una oportunidad. Nadie podía imaginar lo que me esperaba. El lugar del encuentro no se describía con coordenadas ni direcciones, solo un nombre, el refugio, una nave abandonada en las afueras de la ciudad. La Deep Web estaba llena de fantasmas, pero yo estaba vivo, o eso creía. Cuando llegué, la noche era más fría de lo que recordaba, y el aire olía a metal húmedo y aceite rancio. No había farolas, solo sombras que se alargaban entre los escombros del exterior. Cada paso que daba sobre el suelo helado me hacía sentir que el silencio tenía peso, que algo me observaba, aunque no hubiera nadie a la vista. Dentro, la oscuridad era absoluta. Apenas podía distinguir los contornos de las paredes oxidadas, las vigas que se inclinaban peligrosamente y las manchas de humedad que parecían ojos siguiendo mis movimientos. Nadie hablaba, y el eco de mis pasos resonaba como un grito dentro de la nave. Sentí una mezcla de miedo y excitación. Cada segundo que pasaba parecía acercarme más a algo que no podría entender hasta estar dentro. Me entregaron una daga, y apenas la sostuve en la mano, comprendí que cada decisión que tomara tendría consecuencias inmediatas. Mis dedos temblaban, pero no solo por el frío. Había una adrenalina que me recorría entera, una electricidad que me hacía sentir vivo y vulnerable al mismo tiempo. Observé a los demás participantes, gente de todas las edades, algunos con ojos cansados, otros con miradas frías, calculadoras, que no mostraban miedo, solo concentración. Algunos tenían cuchillos más grandes, otros confiaban en la rapidez y la precisión de sus movimientos. Era un grupo extraño, silencioso, pero cargado de tensión, como si cada respiración fuera un acto de preparación para un desastre inminente. No había reglas escritas,
Solo un acuerdo tácito: sobrevivir hasta que el último quedara en pie. Y entonces comenzó. El primer ataque fue violento, inesperado. Sentí el filo rozar mi brazo, un frío que calaba hasta los huesos y que me hizo gritar en silencio. Instintivamente giré, bloqueé, y sentí cómo el acero chocaba con mi propia arma. La sangre salpicó, y con cada golpe, con cada movimiento, el miedo se mezclaba con una claridad extraña y aterradora. Podía escuchar los latidos de mi corazón resonando en la nave, más fuerte que cualquier sonido exterior, más fuerte que mis pensamientos. Un hombre cayó frente a mí con un corte profundo en el costado. Su respiración era irregular, sus ojos llenos de pánico, y en ese instante algo dentro de mí se rompió. La sensación de triunfo era amarga. Sobrevivir significaba ver morir a otros de forma tan directa, tan cruda. No era un juego, era un espejo de la violencia que todos llevamos dentro. Su caída me enseñó algo que nadie me había contado. La supervivencia no es heroica, es fría, calculadora, y cada decisión deja cicatrices invisibles. Mientras avanzaba, cada rincón de la nave podía albergar un ataque inesperado. Aprendí a escuchar los pasos antes de verlos, a sentir la proximidad de alguien por la vibración en el suelo, por la respiración contenida, por el olor metálico de la sangre fresca. En un momento, me encontré con un grupo acorralado en un pasillo estrecho. El sonido de sus cuchillos chocando era casi musical, un ritmo macabro que aceleraba mi propia respiración. La tensión me obligó a moverme con precisión quirúrgica. Un solo error podía significar la muerte, no solo la mía, sino la de otros que estaban demasiado cerca para mantenerse seguros. Recuerdo a un hombre que se movía como un depredador, sus ojos fijos en mí, el filo de su cuchillo brillando débilmente bajo la luz de emergencia que colgaba del techo. Cada movimiento suyo era calculado, pero por un instante, un error imperceptible me dio la oportunidad de contrarrestar. La lucha fue intensa, la sangre salpicó, la adrenalina me convirtió en alguien que no reconocía. Sentí una mezcla de miedo y claridad. Cada segundo podía ser el último, y sin embargo, cada reflejo, cada decisión me hacía sentir más vivo que nunca. Hubo momentos de silencio entre combates. Caminaba por la nave, respirando con cuidado, escuchando mis propios latidos, sintiendo cómo el miedo calaba en mis huesos. Me preguntaba qué hacía allí, por qué había permitido que la curiosidad me llevara a un lugar así. La tensión me hacía ver sombras donde no las había, imaginar ataques que nunca ocurrieron, y cada sonido mínimo me hacía saltar. Pero también descubrí algo sorprendente, un vínculo silencioso con los demás participantes. Aunque ninguno hablase, todos entendíamos lo mismo: el miedo, la vulnerabilidad y la necesidad de sobrevivir a cualquier costo. En un momento encontré un pasillo lateral. Había silencio absoluto. Caminé despacio, escuchando cada eco, y entonces sentí que alguien me seguía. No había sonido, solo una sombra que se movía como un reflejo invertido. Me escondí detrás de unas cajas viejas, conteniendo la respiración, mientras veía cómo otro participante revisaba cada rincón con su cuchillo listo. El miedo que sentí fue total, porque no sabía si atacaría o simplemente pasaría de largo. Finalmente se alejó, pero la sensación de estar constantemente observado, de no tener refugio, se quedó conmigo. Cada combate, cada instante de espera, me transformaba. Mis emociones se apagaban poco a poco. La empatía parecía un lujo que no podía permitirme. La nave, las sombras, el metal, la sangre, todo se convertía en un lenguaje silencioso que entendía mejor que cualquier palabra. Y yo empezaba a comprender que no solo estaba luchando contra otros, sino contra mí mismo, contra mi miedo más profundo y mi instinto de supervivencia. La lucha continuó durante horas. Cada encuentro dejaba marcas en mi cuerpo y en mi mente. Cortes, rasguños, el olor metálico de la sangre ajena impregnado en la nave, el sonido del metal chocando, el eco de respiraciones contenidas. Todo era un recordatorio constante de que cualquiera podía ser el siguiente. Pero lo más aterrador no eran los golpes ni los cortes. Era la transformación interna.
Mi mente se endurecía, mis emociones se apagaban, y la empatía se volvía un lujo que no podía permitirme. Cada decisión de vida o muerte era un espejo que me recordaba lo frágil que es la humanidad cuando la supervivencia lo exige todo. Al amanecer, solo quedábamos tres. La nave estaba irreconocible, marcas en las paredes, sangre seca, cuchillos abandonados en el suelo y un silencio que pesaba más que cualquier golpe recibido. Cada uno respiraba con dificultad, observando al otro con mezcla de miedo, desconfianza y cansancio extremo. Sabíamos que cualquiera podía ser el siguiente, y esa tensión era más peligrosa que cualquier arma. Intenté mantener la calma, controlar mis movimientos y mi respiración, pero la mente empezaba a jugarme trucos. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo del acero brillando en la penumbra era un aviso de peligro inminente. Avanzaba con pasos lentos, midiendo cada gesto, sintiendo cómo el miedo se mezclaba con la determinación de sobrevivir. En ese momento entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar. Esto no era solo un combate físico, sino una lucha psicológica donde quien cediera por un instante podía perderlo todo. Hubo un momento en que me encontré frente a uno de los otros supervivientes. Sus ojos eran un espejo de los míos, agotados, desesperados, pero llenos de una intensidad aterradora. Se movía con cuidado, calculando cada paso, y yo hacía lo mismo. Era un juego de observación, un duelo silencioso donde el acero era solo un medio para expresar lo que nuestras miradas ya sabían. No habría compasión. Intercambiamos golpes, bloqueos y esquivas, cada movimiento medido al milímetro, cada cho. Durante el combate, una parte de mí quería detenerse, bajar la guardia, dejar que todo terminara sin más violencia. Pero esa idea se disolvió con la primera sangría que sentí en mi brazo. No podía permitirme debilidad. Cada corte, cada raspón, cada golpe me empujaba más allá de los límites que había imaginado posibles para mí mismo. Era un aprendizaje doloroso. Sobrevivir significaba dejar atrás la humanidad que conocía y aceptar la crudeza de la vida en su forma más directa. Finalmente, después de un intercambio que pareció interminable, cometió un error. Apenas un movimiento incorrecto, un instante en el que sus hombros se desequilibraron. Lo aproveché con todo lo que me quedaba de fuerza y reflejos. Mi cuchillo encontró su objetivo sin intención de lastimar de forma letal, solo suficiente para neutralizarlo. Miré sus ojos por última vez y vi miedo, agotamiento, pero también una resignación silenciosa. Decidí dejarlo ir. No hubo celebración, ni alivio. Solo un vacío que se apoderó de mí, una mezcla de triunfo y culpa que no desapareció nunca. Salí del refugio con la ropa manchada, el cuerpo adolorido y la mente marcada. La normalidad me golpeó como un recuerdo distante. Las calles vacías, la luz del sol, el ruido lejano de la ciudad. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Cada noche, cuando cierro los ojos, todavía siento el frío del acero rozando mi piel, la respiración contenida de los demás, la tensión de cada instante y el terror que no desaparece. La Deep Web no olvida, y yo tampoco. Nunca más abrí mensajes de desconocidos, nunca más busqué lo prohibido, pero sé que hay otros como yo, dispuestos a entrar, a desafiar el miedo, a tocar la línea entre la vida y la muerte con un filo de acero en la mano. Y sé, sin lugar a dudas, que si alguna vez regreso, no seré el mismo Jack que entró, sino alguien que entiende demasiado bien lo que significa temer, sobrevivir y cargar con las sombras de lo que uno se ha convertido para no morir. Incluso ahora, cuando trato de volver a mi vida, el recuerdo me acompaña. Las cicatrices físicas eventualmente sanarán, pero las mentales nunca lo harán. Siento a veces que la violencia de aquella noche sigue dentro de mí, lista para despertar ante cualquier amenaza. Y lo peor es que lo acepto, porque sobrevivir me enseñó que el miedo, la desesperación y la frialdad calculada pueden ser tan necesarios como el aire que respiro. Cada vez que pienso en el refugio, sé que no fue solo un lugar, sino un espejo oscuro de lo que somos capaces de hacer cuando la vida depende de ello.
No olvidaré la sensación que tuve aquella noche en que todo comenzó. Era septiembre de 2019 y como muchos otros estaba solo, aburrido y un poco demasiado confiado. Navegando por una aplicación de citas, conocí a Christian Haugland. Al principio parecía inofensivo, incluso encantador. Su forma de hablar era tranquila, casi hipnótica, y sus mensajes tenían esa extraña combinación de educación y misterio que hacía difícil no prestarle atención. Me contó sobre su vida en Noruega, sobre su trabajo y sus viajes, y yo le conté cosas que no había compartido con nadie más. Había algo en él que me hacía sentir escuchado, comprendido y al mismo tiempo inquieto. Después de varias semanas de conversación, me invitó a su apartamento en el norte de Londres. Pensé que sería solo una visita casual, una oportunidad de conocer a alguien que parecía normal. Pero apenas crucé la puerta, el ambiente cambió. La luz era demasiado tenue, la decoración minimalista pero con detalles inquietantes. Cuchillos quirúrgicos en vitrinas, un extraño olor metálico en el aire, y paredes cubiertas con fotografías que no lograba distinguir del todo en la penumbra. Me ofreció una bebida que decía relajarme. No sospeché nada, hasta que sentí un mareo intenso y la sensación de que mis músculos se debilitaban. Antes de que pudiera reaccionar, Haugland sacó un bisturí quirúrgico. El frío metal reflejaba la luz de la lámpara y un escalofrío recorrió mi espalda. Me ordenó quedarme quieto y por un instante pensé que todo acabaría allí. Intenté razonar, forcejear, incluso gritar, pero la mezcla de miedo y de la sustancia que había ingerido me paralizó. Cada corte, cada presión del filo en mi piel me recordaba que estaba completamente a su merced. El dolor era punzante, agudo, y una parte de mí se sorprendió de lo rápido que mi mente comenzaba a adaptarse a la desesperación. Cuando finalmente me dejó ir, pensé que todo había terminado, que había sido una experiencia horrible pero aislada. Me equivoqué. La herida comenzó a infectarse y el dolor se volvió insoportable. Mi cuerpo se debilitaba día a día y mi mente empezaba a desmoronarse. Los primeros días intenté ignorarlo, curarme solo, pero pronto comprendí que mi orgullo y mi ingenuidad habían abierto la puerta a algo mucho más grande y peligroso. Fue entonces cuando Haugland reapareció. Su calma era aún más aterradora esta vez. Me ofreció una solución definitiva. Según él, la única manera de salvarme era someterme a una castración completa. Me sentí atrapado entre la desesperación física y la manipulación psicológica. A pesar del miedo, algo en mí buscaba creer que podía confiar en él, que su propuesta era, de alguna manera, la única salida. Los días previos a la cita final fueron un tormento. Me encontraba revisando mi correo, mis mensajes, tratando de buscar alguna señal de ayuda, sin atreverme a dar un paso que pudiera alertarlo. Cada notificación en mi teléfono me hacía saltar. Cada ruido en mi apartamento me ponía en alerta. Me di cuenta de que ya no estaba solo en mi miedo. Haugland había sembrado paranoia dentro de mí. Cada pensamiento se mezclaba con la duda, con la confusión, con la sensación de que no podía escapar. Finalmente llegó el 5 de diciembre. Crucé la puerta de su apartamento una vez más. Allí estaba también Oscar Malvik, un ex-asistente quirúrgico de 57 años. La habitación estaba preparada con una precisión que helaba la sangre, instrumentos quirúrgicos alineados, alcohol y vendas listas, y una atmósfera que oscilaba entre lo clínico y lo ritual. No había anestesia, solo una explicación fría sobre cómo el dolor purificaría mi cuerpo. Me ataron y me ofrecieron alcohol, como si intentaran preparar mi mente para lo que estaba por suceder. Antes de que comenzara el procedimiento, Haugland tomó un hierro candente y marcó mi muslo con las letras E y M. Cada quemadura era un recordatorio de su control absoluto. Me hicieron jurar lealtad antes de que Malvik empezara con la intervención. Y en ese instante sentí que no había vuelta atrás. Estaba atrapado en un ciclo de terror físico y psicológico que se extendía mucho más allá de mi voluntad. Y por primera vez comprendí que la curiosidad que me había traído hasta allí podría costarme la vida. Durante horas que se sintieron como días, permanecí allí, consciente de cada movimiento,
cada palabra, cada gesto de Haugland y Malvik. Sabía que no podía confiar en ellos, y aún así, mi cuerpo no respondía. Mi mente estaba bajo el control de alguien que parecía leer cada pensamiento mío. Esa noche comprendí que no solo había abierto la puerta a un apartamento, sino a un mundo de manipulación, dolor y secretos que no debería existir. Un mundo donde la Deep Web servía de escenario para juegos macabros y perversos. Después de aquel día fatídico, mi vida se convirtió en un laberinto de miedo, paranoia y desesperación. Aunque había sobrevivido físicamente, el daño psicológico era profundo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas en mi muslo, sentía el frío del bisturí y escuchaba la voz calma y dominante de Haugland. Me encontraba constantemente revisando mi entorno, incluso dentro de mi propio apartamento, temiendo que alguien me siguiera o estuviera observando mis movimientos. La sensación de control absoluto que él ejercía sobre mí no desaparecía. Incluso a distancia, sentía su presencia como una sombra que no podía sacudirme. Haugland no solo me había mutilado, sino que había sembrado en mi mente la idea de que todo lo que había pasado era parte de un rito de iniciación, un paso hacia una liberación personal que solo él podía ofrecer. Me mostró foros secretos de la Deep Web, comunidades encriptadas donde hombres compartían fotos de mutilaciones, técnicas extremas y relatos de transformación a través del dolor físico. Al principio no podía creerlo. Pensaba que eran fantasías o montajes. Pero cuanto más me adentraba en esos espacios, más claro era que aquello era real. Cada comentario, cada imagen, cada historia estaba cuidadosamente diseñada para normalizar lo que me había ocurrido y hacerme sentir parte de algo exclusivo y poderoso. Meses pasaron. Intenté retomar mi vida, pero la manipulación era demasiado profunda. Mis amigos y familiares percibían cambios en mi comportamiento: paranoia, aislamiento, insomnio, incapacidad para concentrarme. Comencé a investigar más sobre Haugland, buscando señales de otros afectados. Encontré nombres, historias, cuentas de correo y testimonios de hombres de diferentes países que habían caído en su red. Algunos habían perdido completamente la noción de su identidad. Otros estaban tan atrapados en el culto del dolor que defendían sus mutilaciones como un acto de liberación. Fue entonces cuando me di cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido. Haugland no actuaba solo. Había creado una verdadera comunidad clandestina en línea, donde la mutilación física y el control psicológico eran rituales de pertenencia. Malvik, su colaborador, no solo asistía, a veces era el ejecutor de las intervenciones, otras veces el reforzador silencioso de las creencias de Haugland. La red tenía jerarquías, reglas, códigos y castigos para quienes dudaban o intentaban escapar. Lo que me habían hecho no era un incidente aislado, sino parte de un sistema complejo de manipulación global. Finalmente, en noviembre de 2020, reuní el valor suficiente para ir a la policía. Conté mi historia con detalle, describiendo cada momento, cada palabra, cada gesto de Haugland y Malvik. Mi testimonio era tan perturbador que incluso los oficiales más experimentados quedaron en silencio. La investigación comenzó de inmediato, y lo que descubrieron me heló la sangre. Haugland había estado operando durante años, atrayendo a hombres vulnerables desde distintas partes del mundo. Sus métodos combinaban la manipulación emocional, el aislamiento físico y la presión psicológica extrema, siempre justificados como una elección personal dentro de su comunidad secreta de la Deep Web. Los detectives encontraron fotos, videos, correos electrónicos y registros de chats encriptados. Cada víctima relataba cómo había sido convencida de que el dolor extremo era un paso necesario hacia la transformación personal. Muchos afirmaban que Haugland les había hecho creer que formaban parte de algo único, que estaban siendo elegidos para trascender los límites humanos. Otros describían a Malvik como un ejecutor silencioso, alguien que mantenía el orden y aseguraba que nadie cuestionara la autoridad de Haugland. A medida que la investigación avanzaba, los oficiales comenzaron a descubrir conexiones internacionales. Hombres de distintos países habían sido atraídos a Londres, bajo la promesa de transformación o curación.
Algunos habían sobrevivido, otros habían desaparecido sin dejar rastro. La red no solo era un conjunto de prácticas extremas, sino un sistema de control psicológico sofisticado que aprovechaba la soledad, la vulnerabilidad y la curiosidad de las víctimas para mantenerlas atrapadas. Durante el juicio, los testimonios de los sobrevivientes ayudaron a reconstruir cómo operaba Hoagland. Contaron cómo él desensibilizaba a sus víctimas, cómo los aislaba de sus familias y amigos, cómo les ofrecía un sentido de pertenencia a una comunidad secreta y a la vez los mantenía aterrorizados. Cada detalle reforzaba la idea de que no solo había perpetrado mutilaciones físicas, sino que había creado un sistema de dominación mental casi perfecto. Hoy, aunque Hoagland y Malvik fueron arrestados y sus cómplices enfrentan cargos, el impacto persiste. Las cicatrices físicas y psicológicas permanecen. La paranoia y el miedo a la vigilancia nunca desaparecen por completo. Cada vez que me conecto a Internet, temo que en algún rincón de la Deep Web, otros curiosos caigan en la misma trampa. Sé que hay personas capaces de usar la oscuridad de la red para convertir la curiosidad en terror y el aislamiento en control absoluto. La Deep Web no es solo un espacio de secretos. Es un abismo donde algunos saben cómo atrapar a los desprevenidos y hacerlos sentir que no hay salida, que todo lo que creen sobre seguridad, control y libertad es solo una ilusión. Jamás imaginé que una noche cualquiera frente al ordenador pudiera mostrarme hasta dónde puede caer la humanidad. Todo comenzó hace unas semanas, cuando mi amigo Marcos me propuso explorar algo que, según él, era solo curiosidad digital. Aquella tarde me encontré en su habitación, un espacio pequeño iluminado solo por la luz azul de su portátil. Marcos tenía esa mirada que mezcla entusiasmo y obsesión, y yo sentí un escalofrío apenas crucé la puerta. «Jack», susurró, «he encontrado un sitio en la Deep Web. No son simples vídeos, son directos. Personas en habitaciones, expuestas, sin saber que alguien las observa». Al principio creí que bromeaba, pero cuando me mostró la página, todo cambió. Diseño minimalista, oscuro, con cámaras enfocando a gente que ni siquiera conocíamos. Lo perturbador no era la imagen, sino la normalidad con la que esas personas actuaban. Era como mirar un mundo paralelo donde la intimidad no existía. La primera transmisión nos mostró a una pareja dormida en una habitación modesta. Nada paranormal, nada exagerado. Solo ellos, completamente ajenos a nuestra presencia. Esa simple realidad me golpeó de manera extraña. Era miedo, sí, pero un miedo silencioso, profundo, que no necesitaba fantasmas para existir. «Es demasiado real», susurré, apenas capaz de respirar. «Eso es lo peor», dijo Marcos. «La gente cree que está protegida, que la red les es invisible, pero nosotros lo estamos viendo. Seguimos explorando y cada habitación era distinta. Una era pequeña, con paredes desconchadas y un olor que casi podía imaginar. Otra, lujosa, con luces tenues y muebles caros. La gente reía, discutía, se abrazaba, tenía sexo, dormía. Cada escena dejaba un vacío en el pecho que se mezclaba con fascinación y repulsión. En una transmisión, un hombre mayor estaba sentado en su cama, solo, encendiendo y apagando la luz de la lámpara. Se movía con lentitud, parecía hablar consigo mismo, y su expresión de tristeza era casi tangible. Marcos y yo nos quedamos en silencio. En ese momento comprendí algo terrible. Estábamos entrando en la vida de alguien sin permiso, observando su soledad de manera íntima y cruel. Después apareció una pareja joven en otra habitación. Discutían con violencia contenida, la chica lloraba y él no podía controlar sus gritos. Lo vimos durante horas, sin poder apartar los ojos. La impotencia se mezclaba con la fascinación, y en el silencio que siguió a esa escena, no dijimos nada. Ninguno de los dos necesitaba palabras para comprender la profundidad del malestar que sentíamos. Marcos, como intentando romper la tensión, se rió nerviosamente. «Es como estar dentro de un documental que nadie pidió», dijo. «Pero no podemos dejar de mirar.
Después descubrimos que algunas personas repetían rutinas cada noche, casi como si fueran parte de un ritual sin saberlo. Marcos se obsesionaba con los detalles, la forma en que encendían la luz, cómo se movían, los objetos que tenían a su alrededor. Yo intentaba apartar la mirada, pero algo magnético y perturbador me lo impedía. Una de las transmisiones nos mostró a alguien grabando con su teléfono mientras estaba acostado en la cama. Sus movimientos eran casuales, casi inocentes, pero el simple hecho de que no supiera que lo estábamos viendo nos produjo un miedo absoluto. No era miedo a que nos descubrieran, ni a cámaras escondidas. Era el terror de contemplar la vulnerabilidad de alguien sin poder intervenir. Mientras explorábamos, Marcos encontró un chat donde otros espectadores comentaban en tiempo real. Sus palabras eran frías, insensibles, a veces crueles. Criticaban, alababan, juzgaban sin conocer a las personas que veían en la pantalla. Yo sentí un nudo en el estómago. Ese podía ser nuestro reflejo. La línea entre curiosidad y crueldad se desdibujaba con cada minuto que pasaba. En medio de todo esto, algo cambió dentro de mí. Empecé a imaginarme esas habitaciones en mi propia ciudad, en los edificios de enfrente, en las casas por las que pasaba cada día. Cada ventana iluminada me parecía un pequeño escenario donde alguien podía estar expuesto sin saberlo. Esa sensación de vigilancia invisible, mezclada con culpa, comenzó a perseguirme incluso cuando cerrábamos los portátiles. Esa primera noche terminó sin palabras. Simplemente apagamos los ordenadores y nos sentamos en silencio, conscientes de que algo había cambiado. No era solo la curiosidad lo que nos atrapaba, sino la comprensión de que estábamos observando la intimidad ajena sin permiso, y que esa visión nos dejaba una marca invisible. Cada habitación que habíamos visto se quedó grabada en mi mente, y mientras caminaba hacia mi casa, con la luz de la calle reflejada en los cristales, no podía evitar imaginar quién estaría al otro lado, sin saber que alguien lo veía, sin saber que su vida, su intimidad, se había convertido en un espectáculo silencioso para extraños. Cada habitación que explorábamos dejaba una marca invisible. Marcos seguía obsesionado con los detalles, cómo se movían las personas, cómo miraban objetos cotidianos, cómo incluso la luz afectaba sus gestos. Yo intentaba apartar la mirada, pero era imposible. Había algo magnético y perturbador en esas vidas ajenas, algo que me arrastraba a observar aún cuando sabía que no debía. Una noche nos topamos con una habitación diferente. No era lujosa ni especialmente descuidada. Era común, demasiado común. Una mujer sola, sentada en el suelo junto a su cama, hablando consigo misma mientras lloraba. No gritaba, no pedía ayuda, simplemente estaba. Y ver eso me dejó sin palabras. No había entretenimiento ni morbo, solo una tristeza absoluta que me caló hasta los huesos. Marcos permaneció callado, y ambos sentimos que mirar aquello era un acto de crueldad involuntaria. Después apareció una pareja en otra habitación. Esta vez no había violencia ni lágrimas, solo rutina. Ella ordenaba la cama, él miraba el móvil, se reían de cosas que nosotros no escuchábamos. Pero lo que me impactó fue la sensación de vulnerabilidad. Cada gesto pequeño, cada risa o suspiro, nos mostraba su intimidad más profunda. Era tan normal que se volvía perturbador. Me di cuenta de que el terror real no estaba en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en cómo alguien podía ser observado sin saberlo, mientras seguía con su vida. Marcos comenzó a explorar aún más, buscando patrones. Notó que algunas personas repetían movimientos como rituales nocturnos. Él comentaba cada detalle en voz baja, con una mezcla de fascinación y culpa, mientras yo sentía un nudo en el estómago. En una de esas transmisiones, un hombre mayor caminaba alrededor de la habitación, mirando por la ventana. Cada vez que sus ojos se dirigían hacia un espejo, parecía que se veía a sí mismo, ignorando que alguien más también lo miraba. Fue un momento que me paralizó. En otra transmisión, una pareja estaba acostada en la cama, ella dormida, él leyendo algo en la pantalla de su portátil. Todo parecía inocente, pero Marcos y yo nos quedamos observando cómo él parecía hablar en voz baja consigo mismo, como buscando compañía.
La intimidad de aquel momento, mezclada con nuestra intervención invisible, me hizo sentir culpable y ridículamente impotente al mismo tiempo. No podíamos intervenir, ni avisar, ni siquiera cerrar la página sin sentir que abandonábamos a alguien en esa exposición silenciosa. Al pasar las horas, noté un efecto extraño. Comencé a percibir mi entorno con nuevos ojos. Cada ventana iluminada por la noche parecía esconder secretos. Cada puerta entreabierta insinuaba que alguien podía estar expuesto. En el metro, en la calle, en los cafés, imaginaba la vida de las personas que veía a diario, preguntándome si también podrían ser observadas. La paranoia y la culpa se mezclaban hasta que ya no podía distinguir la línea entre lo que era real y lo que era imaginación. Una transmisión fue especialmente devastadora. Un hombre joven sentado en su habitación oscura parecía hacer un inventario de objetos, libros, fotos, una guitarra apoyada en la pared. Cada gesto era simple, pero la combinación de su soledad y nuestra presencia invisible hacía que cada movimiento pareciera un grito silencioso. Marcos, visiblemente afectado, dejó escapar un suspiro largo y profundo. Yo también lo sentí, el peso de ser testigo de la intimidad de alguien que nunca nos pidió mirar. Pronto descubrimos un chat en tiempo real donde otros espectadores comentaban las transmisiones. Sus mensajes eran fríos, crueles a veces. Otros solo observaban sin comentar. La indiferencia y la crueldad con que trataban a las personas en la pantalla me horrorizó. Y lo peor, vi en esos comentarios un reflejo de lo que podríamos llegar a ser. Marcos parecía fascinado por la conversación. Yo sentí un nudo en el estómago. Con el tiempo, algo dentro de mí cambió. La curiosidad se convirtió en obsesión, pero también en miedo. Cada sonido en mi habitación parecía un eco de aquello que habíamos visto. Cada ventana abierta me parecía un escenario potencial. En mi cama por las noches, sentía que alguien podía mirarme, y no podía diferenciar entre paranoia y reflejo de nuestra propia conducta. Finalmente cerramos todo. Apagamos los portátiles y nos quedamos en silencio absoluto. Pero no hubo alivio. El vacío seguía ahí, silencioso, recordándonos todo lo que habíamos visto. Caminando por mi casa, cada ventana iluminada, cada puerta entreabierta, me recordaba la vulnerabilidad de la gente que habíamos observado. Y comprendí que ese miedo, esa culpa silenciosa, no desaparecería. Nunca hablamos del tema después. Ambos cargamos con la misma marca invisible. La intimidad puede ser observada sin que se dé cuenta, y el verdadero terror no viene de fantasmas ni persecuciones, sino de la simple verdad de mirar y no poder dejar de hacerlo. Y cada vez que enciendo mi ordenador, por un instante, siento que esa noche sigue ahí, en alguna transmisión de la Deep Web, con alguien que nunca sabrá que lo estoy viendo. Porque el verdadero miedo no es lo que hacen los demás, sino lo que tú eres capaz de contemplar en silencio. Perderme en la Deep Web puede costarme algo más que dinero. Hasta esa noche. Llevo más de 10 años como trader. He visto mercados subir y caer, burbujas explotar y estafas hacerse virales. Y siempre he creído que el miedo se podía medir y controlar. Pero lo que ocurrió aquella madrugada me enseñó que hay algo que no se puede racionalizar. Todo comenzó con un mensaje en un foro privado de la Deep Web. Un usuario llamado Vermis anunciaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda. No era un proyecto cualquiera. Prometía anonimato absoluto, seguridad imposible de vulnerar y rendimientos que superaban cualquier lógica. Mi instinto me gritaba que era una estafa, pero el trader en mí solo vio oportunidad. Accedí a su canal cifrado, siguiendo instrucciones que parecían triviales. Depositar un monto mínimo, crear un monedero especial y esperar la activación del bloque cero. Pero había algo extraño en aquel mundo. No había cámaras, no había persecuciones, no había amenazas físicas. Sin embargo, la sensación de ser observado flotaba en el aire, como si cada decisión estuviera siendo analizada, evaluada, juzgada. Cada mensaje del foro llevaba un matiz frío, calculado, que me erizaba la piel sin que pudiera señalar la razón exacta.
La noche del lanzamiento me quedé solo en mi apartamento de Nueva York. Afuera la ciudad brillaba como si nada de esto fuera real, mientras yo me sumergía en la penumbra de mi habitación, iluminada solo por la pantalla del ordenador. Abrí la página de Ver Mis Coin y lo que apareció no era un panel de control habitual. Era una interfaz minimalista, negra, con un solo botón parpadeante que decía «Activar bloque cero». Al pulsarlo no pasó nada visible, pero sentí un peso en el aire, un silencio denso que parecía empujarme hacia el asiento. Durante horas todo parecía normal. La moneda subía lentamente y los foros vibraban con comentarios de éxito y congratulaciones. Hasta que llegaron los primeros mensajes extraños. Advertencias vagas, simples frases, no confíes en lo que ves. Luego, acusaciones directas. Jack ya ha participado, Jack va a pagar. Mi corazón se aceleró, pero traté de racionalizarlo. Tal vez era solo paranoia, o trolls. Pero cuando revisé el historial de mi monedero, descubrí algo imposible. Transacciones aparecían en lugares que yo no había autorizado, cantidades que fluctuaban sin sentido, movimientos que yo no había realizado. Cada intento de cerrar sesión provocaba errores en la página. La sensación de control que siempre había tenido como trader desapareció de golpe. Era como si la moneda tuviera vida propia, manipulando la pantalla y mis pensamientos al mismo tiempo. El tiempo comenzó a diluirse. No podía distinguir si habían pasado minutos o horas. El parpadeo de las luces de mi apartamento parecía sincronizarse con mis latidos, y mi teléfono dejó de funcionar. Escuché por primera vez un sonido que no podía provenir de ningún dispositivo. Un leve clic, repetitivo, que me hizo saltar de la silla. Mi instinto me gritaba que mirara a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la ciudad distante y mi apartamento, en silencio. Excepto por aquel sonido que se sentía demasiado cercano, demasiado intencionado. Intenté desconectar todo. Apagué el router, cerré el ordenador y dejé el teléfono sobre la mesa. Me senté en la oscuridad, tratando de calmar la respiración. Pero incluso allí, entre sombras, sentí que algo seguía observándome. Cada vez que parpadeaba, sentía que los números de mi pantalla, incluso apagada, flotaban en el aire. Cada cifra que había visto en el historial parecía retumbar en mi mente, recordándome que la transacción no era solo un movimiento de dinero, era un lazo que me estaba atando a algo que no podía comprender. En un intento de distraerme, revisé otros foros de la Deep Web, buscando alguna explicación o relato similar al mío. Pero todo lo que encontré fueron usuarios que desaparecían sin dejar rastro, mensajes crípticos y advertencias veladas. Nunca se apaga, Jack. Nunca lo apagues. Empecé a notar patrones que antes no había percibido. Algunos participantes parecían aparecer y desaparecer del foro, sus cuentas borradas o renombradas, dejando solo ecos de mensajes que parecían dirigirse. Mis manos temblaban mientras intentaba escribir algo en el chat, pero cada palabra que tecleaba parecía perderse antes de enviarse. La página del bloque cero parpadeaba de manera irregular, mostrando cifras que no tenían sentido, ganancias imposibles, pérdidas que se invertían, movimientos que no recordaba haber autorizado. Mi cabeza daba vueltas, y la línea entre lo real y lo virtual comenzó a difuminarse. Intenté tomar un descanso, cerrar los ojos, desconectar del ordenador, pero entonces lo escuché de nuevo. Un clic, leve, cercano. Esta vez no solo lo sentí en mis oídos. Era como un toque en la nuca, una presencia que estaba allí aunque la habitación estuviera vacía. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, abandonar todo, desconectar de la Deep Web para siempre. Pero no podía. Había algo en ese bloque cero, algo que me mantenía pegado a la pantalla, observando, esperando. Y entonces entendí algo que me heló la sangre. Esto no era solo dinero. Esto era un experimento que no necesitaba vigilancia ni persecución, que no necesitaba fantasmas ni fuerzas sobrenaturales. Todo lo que necesitaba era miedo, mi miedo, y lo estaba consumiendo, poco a poco, mientras yo seguía allí, atrapado frente a la pantalla parpadeante, preguntándome si alguna vez podría desconectarme.
Intenté convencerme de que todo era paranoia, un efecto del cansancio y de obsesionarme con un simple lanzamiento de criptomoneda. Pero la realidad me golpeó demasiado rápido. Cada vez que miraba el historial de mi monedero, aparecían transacciones que yo no había realizado, cifras que cambiaban por sí solas, movimientos que parecían responder a un patrón que solo alguien o algo podía entender. No era solo dinero, era un control silencioso, constante, que se extendía a mi vida. Los días se mezclaban con las noches, y la ciudad afuera seguía su ritmo, ajena a lo que me estaba consumiendo. Mis comidas eran rápidas, mi sueño irregular, y mi teléfono permanecía inútil, bloqueado por un error que no tenía explicación. Intenté reiniciar el ordenador, formatearlo, incluso desconectarlo del todo, pero nada funcionaba. Cada vez que encendía la pantalla, la interfaz de Vermiscoin aparecía como si nunca hubiera desaparecido, mostrándome cifras que me helaban la sangre. Empecé a notar cambios más extraños. Mis archivos personales se renombraban. Algunas carpetas desaparecían. Notas que había escrito días antes aparecían borradas o alteradas. Intenté documentarlo, grabar la pantalla, pero los archivos de vídeo no se guardaban. Se borraban antes de completarse. Mi propia memoria parecía traicionarme. Olvidaba pequeñas cosas, detalles triviales, fechas, como si la moneda jugara con mi percepción del tiempo y de la realidad. Fue entonces cuando recibí un mensaje privado en uno de los foros que jamás olvidaré. Decía solo: «Mira detrás de ti, Jack. Siempre hemos estado aquí». Me giré y no había nadie. Solo el reflejo de mi propio rostro en la pantalla apagada y una sensación de presión en la nuca, como si algo invisible se apoyara sobre mis hombros. No podía gritar ni llamar a alguien. No había nadie que creyera lo que estaba pasando. Estaba solo. Intenté hablar con otros traders que habían participado en el bloque cero, buscando alguna explicación, algún apoyo. Nadie respondió. Sus cuentas parecían haber sido eliminadas, sus mensajes borrados. Solo quedaban ecos de advertencias crípticas, fragmentos que parecían dirigirse a mí. Nunca intentes escapar. Tu miedo nos alimenta. Cada palabra me hacía sentir que estaba siendo vigilado desde todos los ángulos, aunque no había cámaras, ni fantasmas, ni persecuciones. Solo la moneda y su poder silencioso sobre mi mente. Las noches se volvieron interminables. Cada sonido cotidiano parecía hostil. El goteo del grifo, el crujido del parquet, incluso el zumbido del refrigerador. Cada parpadeo de las luces se sentía sincronizado con mis latidos. Comencé a percibir patrones en los números de la moneda, como si estuviera intentando comunicar algo que no podía descifrar. Intenté desconectarme del todo, tirar el ordenador por la ventana, huir de mi apartamento, pero algo siempre me devolvía frente a la pantalla. Una fuerza silenciosa que me empujaba a mirar, a seguir observando, a no cerrar sesión. Con el tiempo comencé a perder noción de los días. Lo que parecía un clic lejano por la mañana se repetía en la noche, siempre igual, siempre cercano. Cada vez que intentaba apartar la mirada, la pantalla parpadeaba con números imposibles, reflejando mis movimientos antes de que los hiciera. La moneda había dejado de ser un proyecto financiero. Se había convertido en un juego psicológico que manipulaba mi miedo, mi ansiedad, mi percepción del mundo. Una madrugada, mientras intentaba cerrar el último archivo de transacciones, sentí un golpe en la mesa. No fuerte, apenas perceptible, pero suficiente para hacerme saltar. Mi reflejo en la pantalla parecía sonreírme, aunque yo no lo hacía. La sensación de estar atrapado se volvió insoportable. Todo en mi apartamento parecía vibrar con una intención invisible. Cada parpadeo de la pantalla, cada sonido imperceptible, cada movimiento en el historial de la moneda, estaba diseñado para mantenerme allí, conectado, observando. Nunca volví a invertir en la Deep Web. Nunca volví a mencionar aquel lanzamiento. Pero a veces, cuando estoy solo y todo parece apagado, siento un parpadeo en la pantalla que no debería estar allí. Un número que aparece por un instante, como un recordatorio de que el bloque cero nunca se apaga,
y que siempre observa, silencioso, esperando el próximo movimiento. Y cada vez que escucho ese leve clic, esa presión invisible que nunca se va, solo puedo pensar en una frase que me persigue desde aquella noche. Jack, bienvenido al bloque cero.